Buenos días chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Em, Como ustedes ya vieron el día de ayer, estamos nosotros haciendo un repaso de la unidad uno. Así que ahora en estudios sociales va a ser igual. Vamos a repasar acerca de los temas que ya hemos visto durante la unidad uno. Entonces vamos a empezar con este repaso. Lo que vamos a hacer el día de hoy, o lo que ustedes deben ver en la clase de hoy, en el video que estoy grabando ahora, es los repasos de los temas que ya han visto en la unidad uno. Entonces empezamos primero con Ecuador nace como república, ok, y luego vamos a continuar con la segunda clase. El día de hoy, en la unidad de hoy, hemos estudiado sobre esto, la unidad uno, donde nos habla sobre Ecuador cuando recién nació como república, ¿ok? Entonces vamos a hacer el repaso de estos temas de Ecuador nace como república, en donde estaremos estudiando acerca del nacimiento de Ecuador, sobre algunos problemas que Ecuador tuvo cuando fue la nueva república, los problemas de la nueva república, y también la organización del Estado, que son estos tres temas los que hemos visto durante la unidad uno hasta la última clase que hemos estudiado de la materia de ciencias sociales o estudios sociales. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar rápidamente con este repaso con el primer tema, que es los inicios de la nueva república. Muy bien, en el nacimiento del Ecuador tenemos un mapa, ¿ok? Donde nos muestra, y también nos muestra un Ecuador más o menos así. Y también tenemos a un personaje principal que era Simón Bolívar. Él tenía un sueño. Él quería hacer la Gran Colombia, o él quería que toda la parte del Venezuela, de Colombia, que es hoy en día, y de Ecuador y un poco Perú, sean el distrito de Venezuela, el distrito de Cundinamarca o Nueva Granada y distrito del sur, sean un solo bloque donde estuvieran todos los países que hoy conocemos como Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y otros más. ¿Sí? Estos de aquí, él quería que estos distritos sean un solo país. ¿Ok? Ese era el sueño de Simón Bolívar, pero la historia nos demuestra que no consiguieron hacer eso, o Simón Bolívar simplemente no pudo realizar esto, y más que todo que se mantenga. ¿Ok? Y si nosotros hubiéramos hasta el día de hoy mantenido este proyecto que tenía Simón Bolívar de que todo sea un solo, todos estos países se unan y sean un solo país, como la Gran Colombia, hubiéramos permanecido hasta hoy y pertenecido a un país con un territorio muy extenso, como vemos aquí en el mapa. Y algunos se han de preguntar, pero ¿por qué Simón Bolívar? Es uno de los que nos ayudaron, o nos ayudó a que el país y todo lo que es los países que están alrededor de Ecuador puedan ser libres, ¿sí? Puedan salir del yugo español. Entonces por esa razón él llevó a cabo este proyecto de la Gran Colombia, porque eran países que habían salido del yugo español y ya no pertenecían más a los españoles de ese entonces, que nos tenían sujetos como esclavos, ¿sí? Entonces aquí tenemos el distrito de Venezuela, el distrito de Cundinamarca o Nueva Granada y el distrito del sur. Ahora, ¿qué sucedió después de esto? Presten atención. Muy bien, en el año de 1830, Ecuador nace como república en Rebamba, ¿sí? A través de un tratado que firmaron en ese entonces, y se desfragmentó. Todo lo que era la Gran Colombia, como se muestra en gris, que también era parte de la Gran Colombia, se desfragmentó, y también nuestro país se desfragmentó y quedó de esta manera, quedó dividida por regiones. Había la región
de Guayaquil, la región de Quito y la región de Azuay, ¿ok? Estas tres regiones estaban segmentadas. Al principio Ecuador estaba dividida en estas tres, en Guayaquil, en Quito y en Azuay, y cada una de estas era gobernada por un ente diferente, ¿sí? No eran un solo país como es hoy en día, que tiene un solo presidente, sino que cada región, tanto la región como Guayaquil, como Quito y como Azuay, eh, eran regiones que eran gobernadas por personas diferentes. Aquí hay algo muy interesante. Muchas veces nos hemos preguntado por qué las personas de Guayaquil tienen un acento diferente a las personas que viven en Quito, y por qué las personas de Quito tienen un acento diferente a las personas que viven quizá en Azuay o en la parte de la Amazonía. Es porque justamente aquí en este mapa de división político, nosotros aprendemos que justo en este mapa de división político aprendemos que Guayaquil, Quito y Azuay o Riobamba, eh, todas las personas tenían diferentes costumbres, tenían diferentes formas de hablar, diferente dialecto en su acento. Obviamente hablaban español, pero su acento era diferente, y por esa razón, a partir de aquí es cuando las personas comienzan a tener diferencias incluso en sus costumbres, en su ideología y todo esto, ¿sí? Porque las personas de Guayaquil no pensaban igual que las de Quito, ni las de Quito igual que las de Guayaquil o Azuay, y así, todas eran diferentes, y por lo tanto su forma de hablar el español, su acento también era diferente. Hasta el día de hoy sigue siendo así. En ese entonces también es muy importante saber más o menos la población que contenía cada una de estas regiones, ¿no? La región de Guayaquil, la región de Quito y la región de Azuay. Eh, Estas son las regiones. En la de Quito tenemos Interandina, que había la mayor cantidad de personas, había el 91,97% de personas, en total eran 389.990 habitantes, que se ubicaban en la región de Quito o la región interandina. En la litoral había 7,19% de personas del total del país, y eran 30.506, y donde había menos cantidad de personas era en la Amazonía. Tenemos 0,83%, que más o menos equivale a 3.511 personas. Ok, en total habían en nuestro país más o menos 424.007 personas para mediados del siglo XIX más o menos. Ok, entonces Ecuador no tenía tantas personas como tienen hoy en día cada país, cada región interandina, la región eh, litoral o costa y la región amazónica, y junto con la de Galápagos tienen ahora mucha cantidad de personas, ya no es igual, ¿ok? Y este tema fue el que tratamos en la clase número 1 de la unidad 1. En la primera semana, al empezar las clases, fue este tema el que vimos. Si ustedes no recuerdan muy bien este tema y quieren ampliarlo de mejor manera, yo acá abajo estoy dejando unos links donde ustedes pueden acceder y pueden aprender un poco más acerca de estos temas que están mejor, y en realidad es la clase que yo di la primera semana, entonces está acá abajo, pueden acceder y pueden observar un poco más de información para luego realizar las actividades. Ahora vamos a ir con el tema de la clase número 2 de la unidad 1, la semana 2, ¿ok? Vamos a ir con la clase número 2. En la clase número 2 en la clase número 2 hablamos acerca de los problemas de la nueva república. Una vez que ya habían sido constituidos Ecuador como nueva república, aprendimos que tuvieron algunos problemas al principio, ¿sí? Estos problemas eran estos cuatro principales. Primero tenían problemas con su territorio,
luego hubo problemas con los recursos que tenían, luego hubo problemas con el distanciamiento que había en cada región, y luego hubo incluso problemas dentro de cada región. ¿Ok? Para entender un poco esto, recordemos cómo eran el mapa de Ecuador a inicios de la República. Y era así, habían solo los tres estados o las tres regiones. Teníamos Guayaquil o costa, litoral, Quito que era interandina y Azuay también que ocupaba gran parte de nuestro país. Sin embargo, inmediatamente se dieron soluciones. Las soluciones fue que el primer presidente, eligieron un nuevo primer presidente en el Ecuador para que pueda ser quien ejecute todo lo que los planes que se llevaban a cargo del Ecuador. Y este primer presidente se llamó Juan José Flores. También pusimos ya el nombre en sí a nuestro país. Nuestro país no tenía un nombre concreto. Sin embargo, guiándonos con esa línea imaginaria que se llama la línea ecuatorial que pasa justo por encima de nosotros, nosotros le pusimos el nombre de la República Ecuador. ¿Ok? Este nombre Ecuador salió de ahí. Y también hicieron en ese entonces un congreso republicano que eran 10 representantes por cada región, 10 representantes de Guayaquil o la región de la costa, 10 representantes de Quito o la región interandina y 10 representantes de Azuay o la región amazónica, que hoy en día la conocemos así. Entonces 10 representantes por cada región hicieron un congreso donde ellos daban ahí las leyes y se dictaban las leyes que en ese entonces el Ecuador como república debía cuidar y guardar estas leyes. Sin embargo, a pesar de hacer todos estos esfuerzos para que ya no haya problemas como el territorio, los recursos, las regiones y otras cosas más como el distanciamiento, igual hubo un problema y sucedió un nuevo problema que era la iglesia y el Estado. Les voy a explicar un poquito de qué va esto. En la iglesia y el Estado, la religión española se asentó sobre el Estado ecuatoriano y consiguió dominarlo, ¿sí? La iglesia consiguió dominar el Estado laico ecuatoriano, y la Constitución de 1830 declaró que la única religión que se debía observar en ese entonces era la religión católica, no debía observarse ninguna otra religión más. También los párrocos y sacerdotes en cada una de sus misas hacían promociones o llevaban a cabo pequeñas promociones a partidos políticos para obtener votos en las elecciones que más adelante podrían haber hecho. Y también la iglesia tenía un cargo muy importante, que esto era algo bueno, que todas las instituciones educativas y toda la educación familiar solo se podía acceder económicamente las personas que tenían mucho dinero o que eran muy importantes en la sociedad. No era algo tan bueno, pero sin embargo ellos trataron de hacer de que la educación esté alrededor de todo el país. Y la iglesia católica también llevaba el control de los que nacían, de los que morían, nacimientos, defunciones y también de las personas que se casaban en ese entonces. Entonces la iglesia y el Estado se unieron y la iglesia tomó parte importante en lo que es lo político y también tomó parte importante en lo que es la educación, porque eran las únicas entidades del gobierno que está unido a la iglesia quienes daban la educación, pero no lo daban a todas las personas, solamente a las personas que tenían más ingresos económicos o eran más importantes en la sociedad, como hijos de políticos, hijos de algunos funcionarios importantes del Estado o doctores o personas que tenían un buen cargo en ese entonces. Entonces la educación era muy limitada en ese entonces, no era igual para todos como lo es hoy. Si educarse o ir a estudiar era como un lujo antes y las personas se interesaban mucho en querer hacerlo. Y ahora, ¿cómo era que vivían estas personas en ese entonces? Esas personas que en ese entonces se encontraban
tenían algo muy cotidiano que era lo siguiente: en las ciudades vivían las autoridades, los políticos, los criollos, los mestizos e indígenas que ejercían profesiones como doctores, abogados, maestros, religiosos, comerciantes, entre otros. Todas estas personas vivían alrededor de la plaza grande de la ciudad, sea en Quito, sea en Guayaquil, sea en Azuay. ¿Ok? En cualquiera de estas ciudades, las personas que eran importantes vivían alrededor de la plaza principal de la ciudad. Y en esta plaza principal, donde se vendían en ese entonces artículos de consumo masivo como comida, también se vendía frutas, verduras, todo esto, sí, incluso un poco también de bisutería. Y todo esto en ese entonces se llevaba a cabo en la plaza principal, donde las personas importantes podían pasar comprando antes de ir a casa, y también de esa manera se ahorraban un poco de tiempo. Y alrededor de estas plazas principales se encontraban iglesias, como por ejemplo esta que se ve al fondo y está muy cerca de la plaza principal. También hay una iglesia ubicada por acá, según la foto, y otra iglesia que se ubicaba siempre alrededor de las plazas principales para que las personas puedan ir y observar, ¿no?, a la Iglesia Católica como su única religión de ese entonces. Entonces, todo eso nosotros observamos el día número 2 de las clases, en la semana 2. La clase número 2 tuvo que ver con todo esto que he presentado ahora sobre los problemas que tuvo el Ecuador al ser eh, república, y cómo también supieron llevar soluciones para esto. ¿Ok? Y bueno, para concluir la clase de hoy, vamos a ir al último tema que hemos visto en estudios sociales y que es de la unidad 1, que es acerca de la organización. La organización del Estado, para poder entenderlo, primero tenemos que entender que el Estado en ese entonces eh, se dividía en tres poderes, en ese entonces, ahora no. Sin embargo, pongo referencias aquí muy importantes. Lo que estamos viendo es cómo era antes Ecuador. Lo que vamos a estudiar y vamos a recordar el día de hoy es cómo era antes Ecuador. El día de hoy el poder del Estado está dividido en cinco partes, no en tres. En ese entonces era en tres: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El día de hoy está dividido en cinco partes, ¿sí? Sin embargo, estamos estudiando cómo era antes el Ecuador, ¿sí? Entonces, en el ejecutivo, el legislativo y judicial eran los poderes que antes tenía Ecuador y que fueron importantes para promover grandes cambios. Por ejemplo, en el poder ejecutivo se ubicaba el presidente, el vicepresidente y los ministros del Interior, Hacienda, Guerra y Marina, que son los policías militares y todos estos. Sí, también tenemos la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, donde se encuentran todas las personas o asambleístas que hoy en día conocemos para que se guíen, ¿no? Y el judicial, donde están la Corte Suprema de Justicia y se ubican ahí los jueces, ¿sí? Entonces estos tres poderes: el ejecutivo, donde está el presidente, vicepresidente y los ministros del Interior y todos estos; el legislativo, que eran la Cámara de Senadores y Diputados, que hoy conocemos como asambleístas; y el judicial, que es la Corte Suprema de Justicia y los jueces. Entonces, más o menos las personas que eran más importantes dentro de estos poderes son los siguientes: el presidente, que bueno, puse aquí referencia a Lenin Moreno, que era el poder ejecutivo, para que tengan una idea; el poder legislativo, que eran la Cámara de Senadores o Diputados; y el poder judicial, la Corte Suprema de Justicia y jueces, eran los principales, ¿sí? Y los más importantes. Sin embargo, sucedió un nuevo problema. Había una división aquí de ideas políticas. Habían los conservadores y los liberales. ¿Qué era lo que querían los conservadores? Los conservadores querían un Estado que se administre desde solo un ente, que era el poder ejecutivo. Ellos querían solo que el poder ejecutivo, donde se ubique el presidente, el vicepresidente y otros ministros,
querían que ese estado sea el único que gobierne al Ecuador, y que la Iglesia Católica sea también una parte de la unidad de este estado, ¿no? Y la protección también de la manufactura a través del impuesto. Esto quiere decir que querían promover los impuestos solo para proteger algunos bienes, es decir, cobraban impuestos para protección de algunos bienes. Y la protección de comunidades, de la protección de comunales, perdón, como la iglesia, y comunidades indígenas y otras comunidades importantes como el ejército y artesanos, de la misma manera, con impuestos, ¿ok? Sin embargo, los liberales tenían una idea muy diferente a estos. Tenían un estado conformado por diversas regiones autónomas, tenían la necesidad de recortar el poder de la iglesia. Ellos no querían que por nada del mundo la iglesia sea parte de esto, y también la reducción de aranceles de importación y de los atributos. Ellos querían que los aranceles o los impuestos se reduzcan y no haya tanta demanda en esto, ¿no? No haya tantos pagos de importación y de también en ese entonces de impuestos. Y la promoción de las libertades civiles y derechos individuales a través de la prensa, hacer conciencia sobre los estados civiles y los derechos que tenía cada persona, del comercio y de la propiedad privada. Entonces, entre estos dos, conservadores y liberales, los liberales querían más como que el Estado sea parte del pueblo, que se interesa más por las personas que no tienen tan buena posición económica o no tengan tan buenas oportunidades, y los conservadores querían más por un Estado que sea gobernado por las personas más poderosas o con mejor posición económica, ¿ok? Entonces aquí ocurrió una pelea entre liberales y conservadores, una discusión de ideas, no es que se fueron de puñetes ahí, no. No, la discusión que tuvieron fueron de ideas, ¿sí? Entre liberales y conservadores. Entonces, los liberales, como les decía, querían un Estado que se administre de esta manera. Perdón, los conservadores querían un Estado que se administre de esta manera y los liberales de esta otra forma, de las formas que yo ya he hablado. Entonces, todo esto de los liberales y los conservadores y cómo eran los poderes al principio del gobierno, hablamos en la última clase, que fue de la anterior semana, y esta clase de hoy fue solo un repaso de la unidad 1, ¿sí? Hay acá abajo un video donde explico qué actividades deben hacer. También por ahí abajo dejo algunos documentos que son estos de aquí, que les va a ayudar a ustedes a estudiar después y recordar más que todo, ¿ok? Sobre los temas que ya hemos visto. Y por favor, vayan a ver el video de acá abajo donde explico lo que deben realizar y las actividades que deben hacer el día de hoy. Eso sería todo, chicos, por hoy. Espero que hayan entendido las clases que se han hecho durante toda la unidad 1, y cualquier duda o comentario también me pueden escribir o dejarme algún mensaje a mi número personal, ¿ok? Vayan corriendo a ver el video de las actividades, de lo que deben realizar, y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por prestar atención a esta clase. Que tengan un lindo día y que Dios los bendiga.